Amados, seguimos avanzando. Bueno, hoy vamos a hablar de las relaciones personales. La gran tarea que tenemos todos los seres humanos en es caminar por la vida, donde hay muchísimo aprendizaje, donde hay mucha enseñanza y tiene que ver con nuestros aprendizajes, enseñanzas que trae el espíritu y el alma, que ya hemos hablado de ello. Cada ser humano va a traer algo que ha elegido con su alma para seguir creciendo y evolucionando. En ese aspecto se le van a dar circunstancias, personas, relaciones que van a contribuir a ese crecimiento y evolución sin garantía, por supuesto, porque hay que enganchar de cada relación, de cada experiencia, qué nos quiere decir la vida. Traemos ya cosas en ese crecer y evolucionar resueltas y otras a trabajar. En ese aspecto corresponde a por qué unas áreas de la vida se nos dan más fáciles y otras hay más dificultad. Con respecto a las relaciones pueden ser en las relaciones de pareja, en las relaciones del trabajo, en las relaciones de familia, con los hijos, con todo tipo de relaciones, con las amistades, en cualquier área y aspecto, las relaciones requieren un trabajo, una tarea y tienen que ver con nuestro proceso de crecimiento y evolución. Esto se ve muy bien en la carta natal, en la astrología, en el tarot, en muchísimas herramientas cuando el ser humano empieza a conocerse, a hacer su auto-introspección, autoobservación de sí mismos, porque ahí empieza todo, amados. Conocerás el mundo, conocerás a tus hermanos, conocerás a tu semejante cuando empiezas a conocerte a ti. Una vez más, como siempre digo, hablo de mi experiencia vital. Para preparar este vídeo realmente he hecho como un examen de conciencia de mi experiencia vital, he indagado, he investigado una vez más, enfocar el mundo de las relaciones, puesto que nos provoca bastante conflicto, bastantes malestares, sufrimientos añadidos, porque es toda una tarea, es compleja, pero merece muchísimo la pena profundizar porque hay muchísimo crecimiento y evolución en ellas si profundizamos, si adquirimos comprensión de qué se da en las relaciones personales de cualquier tipo. Por supuesto, sin conocernos a nosotros, vamos a ir dando palos de ciego. Y en las relaciones hay que poner en práctica un refrán que es muy verdadero, que dos no se pelean si uno no quiere. Porque la mayoría de los conflictos se dan cuando tenemos que interconectar los seres humanos desde con un carácter, una personalidad, una visión de la vida, una comprensión de las leyes espirituales, que ya hemos hablado de ellas, podéis retrotraer a vídeos que se habla una y otra vez. Hemos hablado ya muchas veces de las relaciones, pero una vez más, puesto que finalmente tal como está el mundo, como se da todas las circunstancias que se da, pues hay mucho lugar a que cada vez más hay roces, hay que las personas están muy reactivas a la que salta, a la más mínima de cambio, y se producen realmente desencuentros en la familia, en las parejas, en los trabajos, en todo. Hay que saber que cada ser humano viene con una impronta de carácter, de personalidad, de forma de ser, de visión de la vida, todo estructurado para su caminar y lo que necesita el espíritu y el alma para seguir creciendo y evolucionando. Desde ahí interconectamos todos, cada uno desde su lugar, cada uno con su nivel de conciencia. Escuchaba el otro día en una conferencia a un señor que sería como si fuésemos un brillante, el diamante, perdón, tiene muchísimas caras y entraría realmente, como hemos dicho el vídeo anterior o hace unos 2 o 3 vídeos, de todas las potencialidades y virtudes como ser humano, que esa es la razón de ser, de estar en la existencia.
ir creciendo y evolucionando y transformar y transmutar todas las partes de sombra, emociones menos negativas, menos positivas, perdón, más negativas, en dar luz y adquirir cada vez más potencialidades y virtudes, todas las que ya somos en esencia como espíritu y alma. Amor, paz, felicidad, alegría, comprensión. La cara finalmente del polo opuesto, porque vivimos en un mundo dual con su polaridad, es que todas las virtudes y potencialidades que somos como ser humano, pues tienen su cara realmente de polaridad. Por ejemplo, el amor tiene su cara realmente, que sería el miedo. ¿eh? La generosidad, pues tendría la otra cara realmente, que sería, pues eso, una persona egoísta, finalmente, tacaña, ¿me entiendes? Y así sucesivamente. Vivimos en un mundo dual con polaridad. Esas virtudes y potencialidades, unas personas ya van en un camino más elevado y ya las tienen realmente más integradas. Pero al final, todos tenemos que dar luz a partes de sombras que tengamos, porque se trataría de que esas potencialidades y su polaridad estarían que estén en equilibrio todas, porque si están descompensadas, pues finalmente el amor tiene que ser bien entendido, porque si no finalmente no sirve y no ayuda. La generosidad tiene que ser también bien entendida, porque si no finalmente te tratarían las personas como felpudo, te utilizarían, te manipularían, ¿eh? para conseguir sus intereses propios. Y así sucesivamente. La paciencia, por ejemplo, una persona con muchísima paciencia, llevada al límite y en la polaridad contraria, ¿eh? Podría ser una persona finalmente que no tendría realmente actividad, que se quedaría tan en la paciencia, tan en la serenidad, tan en la calma, tan en la transigencia, que no daría realmente, que no movería. Y en la vida finalmente necesitamos comprender y entender para vivir las reglas de la vida, conocernos, entendernos y comprendernos a nosotros mismos. Después tenemos que saber elegir, aprender a elegir y discernir realmente, fundamentalmente desde las dos elecciones que hay, como ya hemos dicho muchas veces, desde dónde elegimos, desde el ego y la parte de sombra, o la polaridad de la sombra, o desde el bien y la mentalidad de alma. Esas serían siempre las dos elecciones que tenemos en la vida. Aprender a elegir es fundamental. Luego hay que saber gestionar cosas, hay que saber gestionar, tenemos que gestionar constantemente la vida. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar elecciones y luego hay que llevar a la práctica, consolidar, ¿eh? y constatar finalmente, llevando a cabo lo que hemos tenido en el pensamiento, en las ideas, en todo lo que realmente concierne finalmente al pensamiento, al sentimiento y las emociones. Después de concretar y ser concretos, necesitamos también creatividad, ser creativos, para poder imaginar proyectos, crear realmente después de haber, con nuestra creatividad, haber tenido nuestro deseo, ilusiones, cosas creadas, llevarlas a la práctica, constatarlas y confirmarlas. Todo eso conlleva a que cada ser humano venimos con unas tareas pendientes y otras ya aprobadas, consolidadas como crecimiento y evolución. Desde ahí vamos a hacer nuestro caminar y vamos a interconectar con todo tipo de seres humanos, con carácter, con personalidades, con forma de ser, con comprensión de la vida. Y ahí es donde se producen esos pequeños desencuentros en todo tipo de relaciones. Las parejas pues tienen que conocerse a sí mismos, tienen que llegar a acuerdos, tienen que ser muy sinceros y muy honestos y tienen que poner en práctica finalmente todas las potencialidades y virtudes que tienen y dar luz mutuamente a sus partes de sombras.
en todo tipo de relaciones. Conociéndonos, podemos conocer realmente cómo se mueve el otro y cómo funciona el otro. Y tenemos realmente varios tipos de formas de entender la vida, de personalidades, de caracteres, de pensamientos, sentimientos, emociones. Hay seres que son muy empáticos, muy emocionales, ahí me incluyo yo, que como decía anteriormente, tiene que estar todo en equilibrio, porque finalmente si no te va a traer realmente conflictos y sufrimientos en las relaciones. Una persona muy empática, muy emocional, pues no va a tener ningún tipo de problema en la comunicación, en relacionarse, en expresar sentimientos afectivos, cariñosos. ¿Qué pasa? Que si se lleva al límite realmente del polo opuesto, ¿eh? Pues puede, como hemos dicho antes, puede ser una persona finalmente vulnerable, realmente muy emocional, a flor de piel, que va a estar siempre realmente como una marioneta al son realmente de las emociones, sin ningún tipo realmente de saber gestionarlas, y puede ser también un poco de problema. Todas las virtudes tendrían que estar realmente en armonía. Y todos tenemos un poquito de todo. Todos tenemos un poquito de virtudes y potencialidades y cosas realmente a trabajar. Lo que sería realmente sería armonizar todas las virtudes y potencialidades e ir trabajando todos nuestras partes de sombra en las que estemos un poquito más retrasados. Eso corresponde también a los niveles de conciencia, como hemos dicho, y todo ello que ya sabemos. Cuando nos tenemos que relacionar con cualquier tipo de ser humano en su nivel de conciencia y en su lugar donde esté en la vida, tenemos que saber que igual que nosotros ya nos hemos conocido y sabemos realmente nuestra parte realmente más emocionales, menos emocionales, más empáticos, menos empáticos, más saber gestionar o no gestionar realmente, más saber llevar a cabo y constatar realmente proyectos que no se queden finalmente en el aire. Que es más creativos o menos creativos, más soñadores, más meditativos o más finalmente quizá más etéreos. Todo eso tendría que ser un cóctel armonizado. Pero ¿qué pasa? Que el cóctel cada uno lo traemos realmente único, ¿eh? Y muchas veces realmente no está totalmente armonizado. De eso se trataría realmente el crecer y evolucionar. Muchas veces la persona realmente tiene un carácter realmente muy fuerte, muy rígida, muy perfeccionista. Esta persona, pues en unos aspectos está muy bien, muy líder, muy perfeccionista, pero llevado al extremo puede ser tirana para ella misma o para los demás. Eso a mí me pasó realmente a mí hasta que pues, fui trabajándolo. Claro, sí, quieres las cosas muy bien hechas, tienes el poder de líder para concretar, para llevar a cabo proyectos, para todo eso, pero llevado al límite finalmente te conviertes en una tirana porque al final todo tiene que estar pasado por el amor. Todas nuestras potencialidades tienen que estar al servicio del amor. Todo tiene que estar al servicio del amor. El conocimiento, la comprensión, la sabiduría, porque si no, finalmente no está bien gestionada. Una vez más, si una persona está muy grande en unos aspectos, pero muy baja en otra, está desarmonizada y va a tener problemas. Una persona realmente, si es muy emocional y lo otro lo tiene realmente muy por abajo, pues va a tener problemas con esa capacidad de emocional y muy empático. Una persona que sea realmente muy perfeccionista, pero sea carente de emocionalidad y empatía, pues puede ser un tirano. Una persona realmente que sea muy creativa, muy meditativa, pero a la vez realmente es muy solitaria, realmente le falta comunicación, le falta expresar, le falta comunicar, pues también va a tener problemas porque se va a aislar, va a tener problemas realmente de comunicarse, de problemas de expresar el afecto y también va a tener problemas en ese aspecto. Con lo cual quiere decir que las relaciones se trata de armonizar absolutamente todo, ¿eh? Y dar con la clave, ¿eh? De conseguir finalmente que resulte positivo. Con mucho amor, Gloria.